Un eclipse de sol es un fenómeno astronómico en el cual la luna se interpone entre el sol y la Tierra, tapando la luz solar que proviene de nuestra estrella. Es, digamos, por decirlo de una forma, una peculiar coincidencia en la alineación de estos tres astros, el sol, la luna y la Tierra. Una coincidencia muy peculiar, en donde obscuridad y día se unen en un momento. Los eclipses totales de sol son eventos únicos que pocas veces tenemos la oportunidad de ser testigos directos, como ahora en el 2024, cuando se nos ofrece una oportunidad única de presenciarlo aquí en México, como hace 33 años. Escucharon al astrofísico y antropólogo Jorge Iván Castorena Gómez. En un momento regresaremos con él en corto porque hablaremos de eclipses y astronomía cultural aquí en Libreta Negra MX. ¿Todas y todos vemos el mismo cielo? Quizá este es un pensamiento más poético que real. Si nos detuviéramos en diversos lugares en donde será visible el eclipse de sol, encontraríamos muchas prácticas y creencias en torno a este fenómeno. Así que es indispensable saber que existe algo llamado astronomía cultural o astronomía de la cultura, un campo interdisciplinario que recibió ese nombre en los 90s y uno de sus impulsores fue el doctor Stanislaw Ivaniševsky. Campo que estudia las relaciones entre el ser humano y el espacio celeste tanto en el pasado como en el presente y dentro de su contexto cultural. El doctor Alejandro Martín López menciona que la relación con el cielo no solo son ideas sobre este, sino que es la forma de pensar, actuar, percibir e experimentarlo, y eso es un producto sociocultural. Las interpretaciones que emergen de este campo visibilizan el desarrollo de grupos que han sido y son oprimidos. Dejan ver que han existido y existen muchas astronomías, ninguna superior o inferior. La astronomía cultural también es una forma de erradicar teorías alienígenas que ponen en duda la capacidad de cualquier grupo humano para desarrollar una astronomía y en general un desarrollo social complejo. En realidad, la astronomía cultural nunca viene sola, pues se apoya principalmente de la etnoastronomía y la arqueoastronomía. La etnoastronomía se encarga de analizar los calendarios, mitos, leyendas, rituales y cultos relacionados con la bóveda celeste. Permite acercarse a la forma de entender el mundo, cómo lo entiende o entendió la otredad a partir de diversas fuentes como códices, pinturas, crónicas, entrevistas, observación, etc. Y se dedica a poder entender cuál era la cosmovisión que las culturas, en particular las culturas precolombinas, tenían en torno a los fenómenos astronómicos. Claro que todo este conjunto de conocimientos implica también tener un entendimiento distinto y demás, digamos, campos de la sociedad. Porque en la actualidad, digamos, tú puedes dedicar a estudiar astrofísica desde tu casa en un computador. Puedes hacer simulaciones computacionales utilizando leyes físicas y desde ahí puedes resolver problemas, ¿no? Digamos, actuales y de relevancia. Pero en un contexto cultural no se puede dejar de lado todo el conocimiento, por ejemplo, de las cosmovisiones, de la religión y de todos los fenómenos que orbitan en torno a este conjunto de fenómenos. El arqueoastrónomo Ismael Arturo Montero García, director del Centro de Investigación y Divulgación de la Ciencia en la Universidad del Tepeyac, nos dice que la relación más significativa entre el cielo y la cultura material corresponde a las orientaciones y alineaciones que cierta arquitectura guarda con eventos celestes y calendáricos. Pero señala que las interpretaciones que se desprenden de la arqueoastronomía deben de fundamentarse con otras fuentes, ya que pueden darse alineamientos por casualidad. Los fenómenos astronómicos no estaban para nada desligados de lo que sucedía en el día a día de la religión y de la cosmovisión. Entonces, todo este tipo de sucesos eran registrados por personas especializadas en este tipo de conocimientos. Se llegaba incluso a tener un cierto conocimiento de cuándo iban a suceder estos fenómenos, es decir, ya se tenía un grado de predicción de los eclipses. Les interesaba a las personas de ese entonces con fines principalmente agrícolas, religiosos y calendáricos. En Monte Albán existe un lugar que se conoce
como el edificio J. Y este edificio es bien interesante, que a diferencia de toda la otra traza urbana en Monte Albán, tiene una orientación muy, muy distinta. Cuando se combina de alguna forma los conocimientos actuales que se tiene de la astronomía con los conocimientos que se quedaron legados en los restos arqueológicos, se encuentra cosas bien interesantes, como que por ejemplo este edificio estaba orientado con un conjunto de estrellas en particular, y que si en la actualidad con programas computacionales se simula cómo se veía el cielo en ese entonces, empata perfectamente la posición de este edificio con la salida de ciertas estrellas o la oclusión o el ocultamiento de ciertos astros también. El pasado 4 de abril de 2024 se dio la conferencia Teotihuacán, los astros y el próximo eclipse, que hacía un llamado a dignificar el pasado de México y de los indígenas americanos, eliminando esas ideas extrañas y aprendiendo de su erudición. Nos llamó la atención una pregunta que se hizo. En el México antiguo, ¿el eclipse fue superstición o ciencia? Respondiendo que al poder predecir el movimiento del cielo, se está haciendo ciencia, fuera de si se sigue el método científico moderno. Al hablar de astronomía prehispánica en Mesoamérica, se hace referencia a una astronomía posicional, tomando en cuenta que la historia de la astronomía se puede dividir en dos etapas fundamentales: la posicional, en donde no había instrumentos especializados, y la instrumental, que parte del empleo del telescopio. El conocimiento de la bóveda celeste y sus fenómenos se logró gracias a una observación y registro sistemático del cielo, la tierra y la naturaleza. Es bien interesante que el concepto que en estas culturas existía en torno al eclipse es tan distinto, o fuera tan distinto a lo que nosotros concebimos hoy en día. Para estas personas, muchas veces un eclipse podía ser un designio divino que presagiara el mal, algún suceso, digamos, nada fortuito. Y en ese sentido, debido a la gran conexión que tenían, digamos, con el orden cósmico, lo que se conoce como la cosmogonía, es que este tipo de eventos tenían una gran trascendencia. Cuando sucedían, los especialistas tenían que estar ya preparados. Podía pasar que predijeran que en tal fecha astrónomos sacerdotes dijeran que iba a ocurrir un eclipse. Y si no pasaba, digamos que no era tan malo, porque eso implicaba que tal vez los dioses no se habían enojado ese día o que no iban a tener unas malas cosechas ese año. No pasaba nada si fallaban en que no sucediera el fenómeno. Pero lo que sí era muy malo es que no pudieran tener conocimiento de cuándo iba a suceder un eclipse. Es decir, que de repente los sorprendiera un eclipse cuando no tenían ya certeza de que iba a pasar. Eso sí era muy malo, porque si de la nada se oscurecía o si de la nada la luna se ponía rojo, entonces era muy común que se pensara que los dioses estaban manifestándose a través de este tipo de eventos. De acuerdo con Montero, uno de los registros más antiguos de un eclipse solar en México está grabado en la estela 3 del sitio maya Santa Elena Pocohuinic en Chiapas, asociado a la fecha 16 de julio de 790 de la cuenta larga. Mientras que para el centro de México, el eclipse anular del sol más antiguo del que se sabe aconteció en el año 6 Caña, un 31 de julio de 1119, y está registrado en el Codex Mexicanus. La palabra eclipse, del griego eclipsis, significa desaparición o abandono. En maya, palquín, sol roto, y en náhuatl, tonatiuh-cualo, el sol es comido. Evidencias materiales de esto se pueden encontrar en Teotenango, pues hay un relieve que se ha interpretado como la representación de un eclipse. En este se aprecia un jaguar mordiendo el disco solar. En el felino es visible un fémur. A saber, el vocablo náhuatl mestli refiere a pierna y también a la luna. En el imaginario, los jaguares atravesaban la oscuridad y se tragaban la luz. En el Códice Azcatitlán también hay una representación del sol siendo comido por una bestia. Para el altiplano no se tiene evidencia sobre el cálculo de eclipses, pero para el área maya sí. Los mayas fueron grandes astrónomos y la edad dorada de su astronomía se sitúa en el periodo clásico entre el 600 y 1000 después de Cristo.
Esta permitió legitimar el poder de los gobernantes. Crearon la cuenta larga, un sistema calendárico de 260 días. Esta permitió a los observadores del cielo entender los movimientos de cuerpos celestes. En el Códice Dresde, un documento del norte de Yucatán, hay una tabla de eclipses que contiene las reglas para calcular estos fenómenos. En la actualidad, apreciar un eclipse puede ser un momento fascinante que se espera con ansias, pero estos eventos no siempre han sido percibidos de forma positiva. Es bien interesante que han pasado cientos de años y todavía se siguen creyendo, muchas de estas cuestiones. Justo como comentabas, que el sol o la luna fuesen devoradas por deidades o por criaturas celestes, estaba representado en distintas culturas. Para los mexicas existían estas criaturas que se llamaban los Tzitzimime, y ellos eran, unas criaturas celestes que se alimentaban de la energía del sol y de la luna. En ese sentido, constantemente estaban o necesitaban devorar a los astros. Se pensaba que los eclipses nos hablaban mucho acerca de la ira de los dioses. En la actualidad, se entiende que los eclipses son fenómenos astronómicos totalmente predecibles y que no tienen para nada ningún significado, lamentable. En la conferencia celebrada en Teotihuacán se mencionó que, de acuerdo con un estudio realizado, se identificó que en esta urbe ocurrieron 4 eclipses de sol en época prehispánica. De estos, 1 fue total y 3 parciales. El total ocurrió un 2 de noviembre del año 12 después de Cristo, mientras que uno de los parciales, ocurrido el 11 de junio del año 576 de nuestra era, aconteció durante el ocaso de la ciudad de los dioses, y los especialistas tienen la teoría de que este acontecimiento pudo tener una connotación negativa. A saber, en Mesoamérica un eclipse de sol era un momento que causaba temor. Significaba la muerte e inmovilidad para el sol y el miedo a que todo llegara al fin no se hacía esperar. Como se mencionó, se creía que el astro era devorado. Las fuentes del siglo XVI permiten saber que se hacían ofrendas, cantos y gritos de guerra para renovar la fuerza del sol. Se creía que la interrupción de los rayos solares afectaba principalmente a los fetos y los niños. Los primeros con malformaciones, los segundos con mutación animal. Las mujeres embarazadas debían resguardarse, pues si volteaban a ver el sol eclipsado, sus hijos nacerían con labio leporino. El astrofísico Galindo Trejo comenta que en los 90s, cuando aconteció el eclipse de sol, se enteraron que en algunos pueblos existía esta creencia y por este motivo las embarazadas se colgaban unas tijeras. Otro significado interesante sobre los eclipses que comenta Montero es el de la unión sexual entre el sol y la luna, por lo que observar el coito entre los astros se castigaba con ceguera. No obstante, hay un punto interesante. El doctor Ivanishevsky menciona que en el Códice Dresde no aparece la mención del eclipse como sol comido. Más bien aparece un glifo que significa que simplemente la luna o el sol, según el caso, no fue visto. Por lo menos los astrónomos, aquellos encargados de hacer la tabla de eclipses, no tenían un temor por este fenómeno, porque lo conocían. Conocer otras astronomías nos permite comprender de forma más completa a sociedades tanto del pasado como del presente. Y quizá hemos respondido a la pregunta que nos hicimos al inicio. ¿Todas y todos vemos el mismo cielo? Y no todas y todos vemos el mismo cielo. Cualquier percepción que se tenga sobre un eclipse o cualquier fenómeno de la bóveda celeste debe entenderse dentro de su contexto. Lo que sí es fundamental es que todas y todos tomemos las medidas adecuadas para observar estos fenómenos. Y me gustaría terminar con una cita de este opúsculo del Colnal que, por cierto, recomendamos, que dice: Mesoamérica es heredera de ancestrales observadores del cielo, y hoy sus descendientes continúan con esa maravillosa labor de entender el cosmos. Los mexicanos somos hijos de las estrellas, y en particular de la nuestra, el sol. Y no olviden que cultivamos memorias. Bye.